permitirnos conversar contigo, pero queremos saber cuál es tu análisis, ¿no? ¿Ha fracasado la estrategia del gobierno o no? Porque estamos viendo en este momento, no es, digamos, nosotros lo hemos venido anunciando desde el inicio, porque nosotros conversamos todo el tiempo con los médicos, los hospitales han colapsado, las postas médicas han colapsado, ¿no? Es increíble que tengamos que ver a diario cómo salen los médicos, los enfermeros, incluso hasta llorando, suplicando, por favor, que les envíen más material de bioseguridad. Y la cosa está bastante complicada. Bueno, desgraciadamente es así, ¿no? Ya a estas alturas no cabe ninguna duda que la estrategia del gobierno ha fracasado. Ayer hay un muy buen artículo publicado en la página central del diario La República, de Alonso Segura, Piero Yesi y Alfonso Latorre, donde desmenuzan el fracaso de la estrategia del gobierno y proponen una serie de cambios. O sea, lo que escuchamos al principio era que la cuarentena debería evitar lo que tú acabas de mencionar, que el sistema de salud colapse, y que debería servir para focalizar a los grupos de infectados y aislarlos. Bueno, no ha servido para ninguna de esas dos cosas, porque para que eso funcione se requería tener una gran cantidad de pruebas, las llamadas pruebas moleculares, o sea, las de verdad, no las que ha comprado el gobierno a 100 millones de soles, no, esas no sirven para nada, sino las moleculares, para poder detectar a los infectados y aislarlos. Desgraciadamente eso no ocurrió. El gobierno, por ejemplo, rechazó una compra de 500.000 de pruebas moleculares de Corea. Hasta ahora han pasado 1 mes y medio y no explica por qué no compraron esas pruebas, en fin. Pero el hecho es que sin esas características, la cuarentena lo único que hace es destruir la economía, sobre todo de los millones de peruanos que viven en una situación crítica, y no ayuda a resolver el problema del virus, porque el virus se está expandiendo, como vemos todos los días, a pesar de que las cifras del gobierno no representan la realidad. Eso también ya ha sido dicho 1 y 1000 veces. Las cifras del gobierno no representan lo que está ocurriendo realmente, el número de muertos, el número de infectados, etcétera. Entonces, hundir en la miseria a millones de peruanos, ¿a cambio de qué? Si no se está impidiendo la propagación del virus. Por eso, varios de los que hemos opinado decíamos que había que ir haciendo lo que ahora dice el gobierno que va a hacer, abriendo poco a poco el funcionamiento de la actividad económica, al tiempo que se mantienen medidas básicas, como que todo el mundo use mascarillas, el distanciamiento social, etcétera, ¿no? Ahora, Fernando, tú, obviamente la gente ya lo sabe, tú has sido exministro del Interior, pero Sí. tú has calificado al presidente justamente en tu último artículo, como incompetente y obsesionado por su popularidad. Bueno, de eso no cabe duda, tampoco está obsesionado de su popularidad, eso hasta sus partidarios lo reconocen, ¿no? Y el manejo muy malo de este... Pero ¿no crees que es muy duro, muy rudo lo que acabas o sea, tu declaración? O sea, obsesionado e incompetente, lo has llamado. Bueno, pero creo que corresponde a la realidad, ¿no? Como digo, ese hecho de que, o sea, ahora los defensores del gobierno lo que dicen es que el Estado peruano, que desde hace décadas, sí, eso ya lo sabemos. ¿Quién es el jefe del Estado? El presidente. Es el jefe del Estado. O sea, y él tiene 4 años en el gobierno. Él llegó el 28 de julio del año 2016 junto con PPK, o sea, no es un recién llegado. Es verdad que el Estado peruano es un desastre, eso ya lo sabemos. Pero hay cosas que se podían hacer, como digo, comprar las pruebas moleculares, no aplicar estas cosas que hicieron, por ejemplo, en Semana Santa, fueron una barbaridad, y cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta. 3 días de inmovilización total en Semana Santa, cuando mucha gente tiene que comprar día a día porque no tiene dónde guardar los alimentos, y obviamente en los terminales pesqueros se armó un desastre descomunal porque la gente se agolpaba y eran focos de infección. O sea,
son cosas elementales, que no se necesita pues tener un doctorado en una gran universidad para darse cuenta que no se deben hacer esas cosas. A ver, pero Fernando, digamos, las encuestas dicen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sacado Datum, Sí. ¿no? Por ejemplo, el 84% de la población ha apoyado o apoya el aislamiento social digamos, colocado por el presidente, ¿no? Por ejemplo, en la educación virtual, ahí sí, como que la gente, ahí está solamente el 57%, pero por ejemplo, la opinión sobre el toque de queda, el 86% está de acuerdo y totalmente de acuerdo. La inamovilización de los domingos, el 85% dice que está de acuerdo y totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acerca de los bonos, está totalmente de acuerdo y de acuerdo, pero lo único que sí he visto que digamos que está bastante bajo el presidente es justamente en la transparencia de la información. Bueno, está mitad a mitad, ¿no? 56% está de acuerdo y el 37% dice que le ha parecido poco transparente, ¿no? Dime tú, si eso fuera así, ¿para qué se necesitan poner medidas tan represivas como las que pone el gobierno, de toque de queda, de inmovilización social, etcétera, si todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo lo debería cumplir? No es verdad, pues. Ahora, lo que dice esa encuesta que tú mencionas, está acá, estoy viéndola en el diario Gestión, suben de 6% a 44% los que no creen que las medidas del gobierno frenen los contagios. Ese es finalmente el punto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Las medidas del gobierno sirven para algo o no sirven para nada? Las medidas del gobierno están destruyendo la economía, eso está clarísimo. Eso no hay duda, eso nadie lo discute. Ahora, ¿sirven para algo? 44% no cree que las medidas van a frenar. O sea, no lo van a frenar, desgraciadamente esa es la realidad. Entonces, esas otras cifras que tú me mencionas, yo he recordado al principio de esta crisis lo que pasó en una crisis no tan grande, pero en algo similar, que fue el año 2017 con el fenómeno del Niño, que fue localizado en algunos lugares del país. La popularidad del presidente de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski, se disparó porque el presidente iba, se ponía votos, el presidente y sus ministros llevaban alimentos, llevaban frazadas, se disparó su popularidad. A los 3 o 4 meses la popularidad se derrumbó porque se vio la realidad. O sea, el punto no era ir a llevar frazadas y alimentos, el punto era después empezar a reconstruir, cosa que no se pudo hacer, desgraciadamente. Es lo mismo que estamos viendo ahora. El otro tema que quiero mencionar, que me parece muy importante, tú has visto el plan del gobierno. El plan del gobierno es realmente absurdo. ¿Por qué? En agosto se van a reiniciar algunas actividades. En agosto. O sea, 6 meses de para. Imagínate tú una empresa, cualquier empresa. ¿Tú crees que en 6 meses de estar absolutamente cerrado, esa empresa va a poder... ¿Qué harías tú, Fernando? ¿Cuál sería la solución entonces? No, hay que empezar ahora mismo. En el mes de mayo deberían empezar a reiniciarse las actividades, pero no, como dice el gobierno, algunas en mayo, otras en junio, otras en julio, otras en agosto. Y la otra cosa, ¿para quién está dando las medidas el gobierno? Para el 30% de la economía. El 70% de informales, ¿cuándo van a reiniciar sus actividades? ¿En agosto? ¿En diciembre? ¿El próximo año? O sea, el Perú tiene 70% de informalidad, 70%, y todas las medidas del gobierno van solamente para ese 30% que son formales, que dicho sea de paso, cuando esta crisis avance un poco más, van a haber menos de 30% de formales, y los informales... Ahora, pero con los, escúchame, gafiteros, pero, con los electricistas... Fernando, pero ahorita estamos, digamos, el gobierno tomó medidas por fases, obviamente las 4 fases que ya ha anunciado, pero justamente revisando la información que te pone la OMS para que digamos, la economía se pueda reactivar, digamos, en un país, nosotros no necesariamente estamos cumpliendo esas reglas. O sea, no, si fuera por la OMS, ni siquiera, si fuera por la OMS, ni siquiera nosotros deberíamos de reactivar en agosto, porque para empezar, los requisitos que pone la OMS es que, por ejemplo, que la pandemia esté controlada en el país. No lo está. Pero ya estamos empezando. Estaría, por ejemplo, que los ciudadanos hayan tomado conciencia de cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Han ido a un mercado y hay 264 positivos, imagínate. O sea, y la gente continúa saliendo. Y lo peor de todo es que continúa infectando a policías y a militares. Lo estamos viendo. Sí, pues, pero eso es inevitable.
O sea, inevitable. Las condiciones de la OMS no se cumplen ni se van a cumplir en el Perú, ni este mes, ni el siguiente, ni en 6 meses, no se van a cumplir. Pero eso es lo que va, escúchame, pero Fernando, lo que estás proponiendo, voy a ser abogado del diablo, ¿ya? Escúchame, lo que estás proponiendo a mí me parece un poco complicado, porque si los peruanos fuéramos responsables, podría funcionar, pero los peruanos le sacamos la vuelta a la ley todo el tiempo. Y si nosotros fomentamos Dime. Pero eso es justamente lo que te estoy diciendo. Si el 70% es informal, ¿cómo tú legislas y tomas medidas que no se van a cumplir? Pero peor fuera imagínate que si le dejas la carta abierta, esto se va a convertir en pandemia. No tienes que dejar la carta abierta. Tienes que imponer restricciones. O sea, estuvo muy bien, por ejemplo, los primeros 15 días de cuarentena estuvo muy bien, y luego de eso había que evaluar a ver cómo continuábamos. Pero me repito nuevamente al artículo que te he citado, publicado ayer en La República, de Segura, Latorre y Gessi. Lo que dicen es, la cuarentena no está terminando porque el gobierno haya decidido o porque estas condiciones del lado OMS. No, la cuarentena está terminando porque la gente la está rompiendo. Todos los días la gente rompe la cuarentena, por favor. No se puede mantener. Por un lado, la gente rompe la cuarentena y no por irresponsables. Algunos son irresponsables. Sí, claro, pero otros por hambre. Porque no pueden vivir. Y por otro lado, porque el gobierno ya no tiene medios para imponer la cuarentena. Antes había policías por todas partes, ahora ya no hay porque están infectados. Hay unos cuantos bloqueos de militares. O sea, la gente ya no soporta la cuarentena y la está rompiendo. Y de otro lado, el gobierno no puede imponerla. O sea, esa es la realidad. Lo único que yo digo es, atengámonos a la realidad, así es. Entonces, ¿qué se puede hacer? Imponer ciertas medidas de restricción. No van a haber partidos de fútbol, no va a ir la gente al estadio, no van a haber conciertos, de verdad. Pero tienes que ir abriendo poco a poco la economía y manteniendo las medidas que puedas mantener realistamente. ¿Cuál ha sido el peor error para ti que ha tomado la peor decisión que ha tomado el presidente Vizcarra en esta cuarentena? Para ti. Por ejemplo, una de las peores ha sido eso de no adquirir a tiempo las pruebas moleculares que se adquirieron. O sea, no es que vamos a compararnos con Corea, con Taiwán, no, comparémonos con Colombia, con Chile, que se adquirieron las pruebas, sí hicieron las pruebas necesarias. Esa cifra que tú has mencionado respecto al mercado, el doctor Bustamante, que fue jefe del Instituto de Salud, ha dicho que no sirven para nada, porque son las pruebas rápidas. Claro. O sea, esa cifra debe triplicarse por lo menos, porque hay un margen de error, hay un margen de error bastante grande. No, claro, esas pruebas detectan la inmunidad que ha adquirido el cuerpo frente a, creo que 6 tipos de virus distintos. Uno puede ser el coronavirus, y además no detectan exactamente todas las que realmente están infectados. Entonces no sirven para mucho, y nos están contando el cuento de que aplican esas pruebas. No, y además ya hay medios, medios bastante serios como Ojo Público y como IDL Reporteros, que en su momento han sacado un informe de que habría un subregistro de fallecidos. Totalmente, pero el Comercio también ha publicado hace 2 o 3 días la comparación de muertos del año pasado, en el mes de abril, en cada mes, y los muertos de ahora. Y los muertos de ahora son muchísimos más. Y ojo, en la cuarentena no hay muertos, o prácticamente casi no hay muertos por accidente de tránsito, que son muchísimos en épocas normales. Bueno, esa es una de las pocas ventajas de la cuarentena realmente, que no hay muertos por accidente de tránsito, hay muy pocos. Bueno, pero a pesar de eso, las cifras son muchísimo mayores. O sea, las cifras oficiales son tú como exministro del Interior, ¿qué opinas sobre la gestión que realizó el ministro saliente, Morán? Bueno, mira, yo he sido muy crítico siempre de Morán desde el primer día, pero a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Pero sí, cuando él estaba en el poder, creo que las cosas no iban bien en el tema de seguridad ciudadana antes de la crisis. Te lo pregunto porque estamos viendo... Es uno de los problemas que vamos a tener ahora, cuando se vaya abriendo, aunque sea un poquito, esta cuarentena que tiene que abrirse, la delincuencia va a aumentar a un nivel que no hemos visto
pero te lo pregunto porque es increíble que, digamos, por medio de los periodistas, o sea, que seamos los periodistas y sea la fiscalía, y que tenga que justamente encontrar estas irregularidades en las compras que se han hecho, en las compras, y no el ministro del Interior con toda la maquinaria de investigación que tiene. Claro, tiene contrainteligencia también. Ahí lo que había que hacer era más o menos obvio. O sea, teniendo en cuenta que hay mucha corrupción y que en emergencia hay mucha plata para hacer compras rápidas, y las compras rápidas tienen que hacerse, o sea, tampoco se puede esperar meses a hacer todos los procesos regulares. Entonces lo que había que hacer es formar un pequeño grupo supervisor muy ejecutivo que estuviera mirando, o sea, dependiente directamente del ministro, que estuviera mirando las compras que se estaban haciendo para ver si se hacían bien o se hacían mal. Había que tomar medidas de emergencia. Y en efecto, muchas veces, en medio de la emergencia, los precios suben de algunas cosas indispensables, pero eso no se hizo y lo que tenemos es este resultado. Y lo peor de todo, ha sido que como producto de estos errores, muchos policías se han infectado y varios han muerto. Entonces, ese ha sido el principal problema. Y bueno, ya tenemos que la policía, pues, como te decía antes, prácticamente ha disminuido muchísimo su presencia. Pero lo que te quería decir... Fernando, a veces eres, digamos, vienes con la espada desenvainada y a veces tus respuestas también suelen ser bien políticas, ¿ah? Esta respuesta ha sido bien política porque, digamos, muy política, porque en verdad estamos hablando de peruanos que han salido a defender a la patria, a cumplir con su misión, y han salido incluso con mascarillas que daban un poco más y te ponías una media y tranquilamente te cubría más. Era vergonzoso. Perdóname, sin mascarillas. Y sin mascarillas. O sea, los hemos enviado a una guerra a pelear con un cucharón. Así es. Que es justamente lo que te quería decir. Cuando uno diseña una estrategia, tiene que tener objetivos, pero tiene que tener también medios para cumplir objetivos. O sea, yo no puedo diseñar una estrategia, digamos, en una guerra, yo no puedo decir, voy a tomar esta posición y cuántos tanques, cuántos aviones, cuántos soldados tengo. Pero si no tengo los tanques, los aviones, los soldados, si no tengo combustible, si no tengo pertrechos, si no tengo alimentos, pues si el objetivo que me trazo no puedo cumplirlo con los medios que tengo, pues voy a fracasar. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Se ha trazado determinados objetivos sin tener los medios. Si a los policías los mandan a vigilar las calles en medio de una epidemia con este virus que es tan contagioso y no tienen mascarillas y no tienen los elementos necesarios para cubrirse, bueno, pues el resultado que tenemos es lo que ha ocurrido. Eso era mandar a los de la primera línea, era mandarlos prácticamente a sacrificarse. Así de simple. Y mira los médicos, mira las protestas y es más, que hay en los hospitales. Y la población y la población línea de combate. Claro, y la población lo tiene claro porque el 65% de la población justamente culpa al gobierno de no respetar, o sea, perdón, acá está, justamente el contagio de los policías. El 30% de la población dice que ha sido culpa del gobierno por no dotar, obviamente, a los policías de, digamos, artículos de bioseguridad. Así es. Esto le va a pasar factura. Médicos y policías que están en la primera línea no han sido suficientemente protegidos. Y tú has visto tanto las protestas en los hospitales, hay protestas a cada rato, también porque no tienen los elementos necesarios para pelear. Por eso te digo, si tú te trazas determinados objetivos, tienes que tener los medios. Claro que si no tienes los medios, tienes que reducir tus objetivos. Fernando, no hay otra. Tienes 30 segundos para dirigirte en este momento al presidente de la República. Mira, ahorita está muy claro, lo que hay que hacer es terminar paso a paso la cuarentena, actuar con realismo, pensar en ese 70% de la población informal y no solamente en el 30% de los formales, y decir la verdad, no seguir engañando, porque eso termina siendo perjudicial finalmente. Muchísimas gracias, Fernando. Hemos estado con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y, por supuesto, analista político. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Bueno.